El famoso Triángulo de las Bermudas hoy en día sigue siendo origen de incertidumbre. Tras las misteriosas historias de desapariciones de aeronaves y embarcaciones que se han tomado las vidas de más de 1000 personas a lo largo del último siglo. Y la ciencia aún no tiene respuestas. Este triángulo está formado en un área comprendida entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y la ciudad estadounidense de Miami. Al unir estos puntos con una línea imaginaria, se forma un triángulo de más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Esta ruta de navegación la realizan cruceros y embarcaciones con actividad frecuente, así como aviones privados y comerciales. Las teorías de estas desapariciones van desde naves extraterrestres, portales dimensionales y la desaparecida civilización de Atlántida. A continuación, en Historias y Misterios mostraremos 5 casos de desapariciones misteriosas en el Triángulo de las Bermudas. 5. El caso del Flight 19 y su rescate fallido. El 5 de diciembre de 1945, en el marco de una operación aérea llamada Flight 19, 5 vuelos TBM Avenger desaparecieron en el Triángulo. Horas más tarde, un PBM Mariner, enviado como rescate, también desapareció. Los informes oficiales hablaron de una pérdida por una filtración de vapor en los tanques de combustible. Aparentemente, esto era algo usual en las operaciones de rescate de extensa duración, cuando se sobrecargan los depósitos de combustible. En el caso de los TBM Avenger, se considera que la falla de combustible se debió a un error de cálculo en la navegación, lo que hizo que los Avenger volaran fuera de rumbo, hacia la deriva. Iuis y Cyclops y sus naves gemelas. Era 4 de marzo de 1918 cuando la Marina norteamericana sufrió su peor pérdida en maniobras no militares. La nave Iuis y Cyclops partió desde Barbados para desaparecer horas más tarde con sus 309 pasajeros. Para colmo de males, 2 naves gemelas llamadas Proteus y Nereus desaparecieron en la misma zona años después sin dejar rastros. 3. Star Tiger. El caso de Star Tiger es uno de los que ayudó a engrandecer la leyenda de esta peculiar zona geográfica. Esta aeronave desapareció completamente el 30 de enero de 1948 en un viaje desde Santa María con destino a Kingley Field. Aunque nunca se llegó a un consenso sobre las posibles causas de la desaparición. Vale aclarar que ninguna teoría menciona fenómenos paranormal alguno. La lista de hipótesis va desde un error de navegación hasta un sabotaje de la nave con fines políticos. SS Marine Sulphur Queen. Otro caso que sirvió para inspirar a muchos escritores de ciencia ficción fue el del Marine Sulphur Queen, que desapareció el 4 de febrero de 1963 con sus 39 tripulantes. Unos pocos restos fueron encontrados por la Guardia Costera a las pocas semanas. La razón de su hundimiento, según el informe oficial, señaló las pésimas condiciones estructurales del barco, el cual nunca debió haber salido del puerto. 1. El caso del Douglas DC-3. El 28 de diciembre de 1948, un vuelo comercial llamado Douglas DC-3 desapareció en pleno trayecto entre San Juan, Puerto Rico y Miami, cobrándose las vidas de 29 pasajeros y 3 miembros de la tripulación. De nuevo, no existe un consenso sobre una causa única de la tragedia. ¿Pero por qué? Por el simple hecho de la sobreabundancia de hipótesis.
Para hacerse una idea, el informe realizado el 15 de julio de 1949 enumera varios factores que pudieron incidir en la desaparición de la nave. Cabe destacar que son decenas de casos sin resolver que han ocurrido en esta zona. En algunos de ellos, los barcos se han encontrado intactos, pero sin tripulantes y sin evidencia de problemas. Lo que da a pensar que algo se pudo haber llevado a los tripulantes. En una ocasión, solo encontraron un perro en un barco que navegaba hacia la deriva. ¿A dónde se fueron los tripulantes? Aprovechando los misteriosos casos de estas desapariciones, me gustaría hablarles del único testimonio que ha experimentado lo que ocurre en el Triángulo de las Bermudas y ha vuelto para contarlo. Se trata de Bruce German y su padre, que el 4 de diciembre de 1970, en su avioneta Beechcraft Bonanza A36, partían desde la isla de Andres, Bahamas, con dirección a Miami, Florida, Estados Unidos. El trayecto habitual tiene una duración de hora y media, pero Bruce lo realizó en menos de la mitad de ese tiempo. ¿Cómo puede ser esto posible? Poco después del despegue, Bruce identificó en el aire una nube de forma ovalada en medio del trayecto de un cielo claro y despejado. Sin darle mayor importancia, Bruce aceleró la avioneta hasta el cúmulo para atravesarla. A medida que se adentraba en el cúmulo, el aire se volvía más denso. Y en poco tiempo la avioneta estaba completamente envuelta por la nube, y la visibilidad se redujo a 7 u 8 kilómetros. No habían relámpagos, ni lluvia. Tan solo aparecían puntualmente unos flags blancos que iluminaban el cielo, y aunque Bruce se elevó hasta los 3.000 metros de altitud, no consiguió salir del cúmulo. Después de unas cuantas maniobras más, Bruce se dio cuenta de que se encontraba atrapado en medio de un anillo de aproximadamente 50 kilómetros de diámetro. Y no había ningún modo para escapar. Minutos después, Bruce observó una U abriéndose en la nube. Tenía que salir de aquella trampa lo más rápido posible. Y la abertura le daba esta oportunidad. Acelerando la avioneta hacia la abertura, se dio cuenta de que se trataba de un túnel perfectamente horizontal, de un poco más de 1 kilómetro de diámetro, muy largo. Y que podía ver el cielo azul del otro lado. Bruce se dirigió hacia él. Según las palabras del propio Bruce, el agujero era inicialmente grande, pero poco a poco se redujo. Y cuando entró al túnel, ocurrió algo muy extraño. Era como mirar hacia abajo, en el cañón de un fusil. Empezó girando lentamente hacia la izquierda y sintió una electricidad intensa. Dentro, habían destellos. Y todo lo que podía ver era una niebla gris. Bruce la llamó la niebla electrónica. Cuando por fin salió del túnel, se comunicó con la torre de control de Miami, pero esto no podían ver su avión en la pantalla del radar. A cabo de unos minutos, el operador de radio en línea les informó que se encontraban sobrevolando Miami, lo cual sorprendió a todos, ya que tan solo habían transcurrido 33 minutos de vuelo. Visto lo visto, ¿qué fue lo que le pasó exactamente a Bruce? La experiencia le ha servido para ser reconocido mundialmente, aparecer en múltiples documentales y publicar un libro con la teoría de la niebla electrónica. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Me gustaría saber tu opinión en los comentarios. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Espero te suscribas y actives las notificaciones. Regálame un like y hasta un próximo video en Historias y Misterios.